Bueno, buenas noches, buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí. Acá son las 8 de la noche en Argentina. Es un placer para mí estar aquí en esta tercera clase. Antes de empezar con la clase de hoy, quiero hacer referencia al trabajo asincrónico que tenían que entregar hoy. Bueno, varias personas lo entregaron, otras no. Bueno, hay tiempo hasta la semana que viene, hasta el próximo lunes. El próximo lunes vamos a hacer una evaluación que va a ser similar a ese trabajo asincrónico que yo les solicité. Así que les pido que lo hagan para que vean cuál es la dinámica y revisen el material que hemos venido viendo en estas clases. Todas las presentaciones que yo les he compartido, o no hace falta que lean los libros, nada, simplemente las presentaciones que he compartido, las notas que ustedes han tomado, tengan a mano eso que nos va a servir para la evaluación final que vamos a hacer la semana que viene en la próxima clase. Bien, bueno, vamos a ir entonces arrancando con la clase de hoy. Hoy vamos a ver factores de riesgo y recursos de la familia, estructura que mantiene el problema, estructura de recursos para el cambio, el equilibrio del sistema familiar, el factor tiempo, diseño de conversaciones transformadoras y vamos a hacer un laboratorio de práctica al final de la clase. El objetivo de la clase de hoy es aprender a analizar una familia, identificando la estructura que mantiene el problema, la estructura de recursos para el cambio, el equilibrio del sistema y el factor tiempo, para comprender el equilibrio familiar e intervenir estratégicamente diseñando intervenciones más efectivas. ¿Por qué algunas familias cambian rápidamente cuando reciben ayuda y otras permanecen años atrapadas en el mismo problema? ¿Qué creen ustedes? A ver. Me gustaría escucharlos, aunque sea brevemente. ¿Por qué creen que algunas familias con nuestras intervenciones o con el acompañamiento profesional logran hacer los cambios que se proponen y otras no? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo consideraría que la familia, hay unas que realmente producen cambios enseguida y otras pues tardan muchos años, pero pienso que es tal vez por la misma idiosincrasia en la que viven, el entorno en el que están, que no les permite de pronto estar conscientes de esas problemáticas. Cada uno quiere tener la razón y realmente no miran la raíz de la situación que están pasando. Y otros de la facilidad, quizás porque tienen la predisposición, hay más. Incluso yo siempre, cuando hago un proceso, digo el amor, que es lo que realmente mueve todo. Si hay ese amor todavía, si hay esa situación en la que cada uno cumple dentro de sus roles, entonces de pronto ahí se puede hacer los cambios con mayor facilidad o rapidez. Bien, bueno, muchas gracias por tu aporte. Bien, bueno. Las familias en general no permanecen en una situación problemática solamente porque existan dificultades. Permanecen porque existe una estructura que sostiene el problema y porque los recursos disponibles no están siendo suficientes o no están siendo movilizados. Entonces, de esto se trata la clase de hoy. Vamos a ver cómo la familia, o sea, toda familia está permanentemente buscando un equilibrio entre estas dos fuerzas, la estructura que mantiene el problema y la estructura de los recursos para el cambio. O sea, tienen recursos, pero por ahí no son suficientes o no los pueden movilizar, no saben cómo hacer para utilizarlos, para aprovechar esos recursos, ¿no? Entonces, está el problema muy arraigado, muy afianzado, y están los recursos, y bueno, hay que buscar cómo utilizar esos recursos para trabajar en afrontar esos problemas, en resolverlos, en modificar esa situación. Entonces, la familia se mueve entre estas dos fuerzas
y necesitamos un equilibrio entre ellas. Entonces, vamos a definir primero qué son esas estructuras, estos conceptos que traigo hoy. La estructura que mantiene el problema sería el conjunto de condicionantes personales, interaccionales y sociales que están manteniendo la situación de riesgo y dificultan que la familia la resuelva por sí misma. La estructura de recursos para el cambio es el conjunto de recursos que pueden activarse, movilizarse en una familia para proporcionar los cambios que se requieren ante la situación de riesgo que padece. El equilibrio del sistema familiar es la situación de equilibrio entre la dinámica de factores que mantiene el problema y el riesgo y el conjunto de recursos que pueden movilizarse para el cambio. Y el tiempo, el factor tiempo, nos dice si la situación de la familia está cronificada o no. O sea, cuánto tiempo lleva sucediendo este equilibrio o desequilibrio entre recursos y factores problemáticos del sistema familiar. Entonces, sobre estos conceptos vamos a ir trabajando hoy. Bien, la estructura de recursos para el cambio dijimos que es el conjunto de condicionantes personales, interaccionales y sociales que están manteniendo la situación de riesgo y dificultan que la familia resuelva el problema por sí misma. O sea, la familia consulta por un síntoma y nuestro trabajo es descubrir qué estructura está sosteniendo ese síntoma. Y cuando hablo de síntoma, recuerden que lo estoy mencionando refiriéndome a lo que es un término propio del enfoque sistémico. No es un síntoma médico, o sea, que le duele la cabeza o le duele la panza o tiene un síntoma de enfermedad. No me refiero a eso. Dentro del enfoque sistémico, cuando hablamos de síntoma, es esa conducta o esa situación que emerge en uno de los integrantes del sistema familiar y que está denunciando algo que está sucediendo al interior de la familia. Entonces, a eso le llamamos síntoma. Por ejemplo, la conducta desafiante de un adolescente, los conflictos permanentes de una pareja, una situación de violencia, la dependencia emocional de un hijo adulto. Esos pueden ser síntomas que funcionan como la punta del iceberg, ¿no? Son los disparadores que hacen que la familia consulte porque no saben qué hacer con esa situación y como profesionales tenemos que descubrir qué hay más allá, ¿no? ¿Qué hay por debajo del agua, ¿no? Vemos el iceberg y ¿qué vemos más allá? Bueno, ahí está nuestro rol como profesionales. Entonces, los condicionantes biológicos, por ejemplo, pueden ser si hay enfermedades o hay discapacidades o hay consumo problemático o hay limitaciones físicas que estén afectando la dinámica familiar. Entonces, el problema no es la enfermedad, sino es cómo la familia se organiza alrededor de ella, ¿no? De la enfermedad o del síntoma que esté haciendo el integrante de la familia, ¿verdad? O sea, no es la cuestión, por ejemplo, la enfermedad o la discapacidad o la situación puntual, sino cómo se organizan, qué hacen con eso, cómo interpretan esa situación, cómo se organizan alrededor de ella y qué hacen para resolverla. Dentro de los condicionantes psicológicos tenemos los traumas, la violencia, el abuso, los problemas de salud mental, las dificultades de crianza, ¿no? Nos podemos preguntar qué experiencias del pasado siguen organizando las conversaciones del presente. ¿Qué arrastra, qué trae la familia desde toda su historia, ¿no? Y la historia a su vez de cada uno de sus integrantes de la familia? ¿Qué traen, qué sigue esa historia y esas conversaciones siguen organizando las conversaciones del presente? Se sigue hablando de lo mismo, se siguen contando la misma historia, ¿no? Siguen estando presentes los mismos relatos. Dentro de los condicionantes relacionales tenemos los patrones repetitivos, las escaladas de conflicto, de agresividad, los límites difusos o rígidos, las triangulaciones, las coaliciones, la falta de adaptación de los roles familiares a circunstancias especiales. Entonces, como ejemplo, podemos decir una madre y una hija aliadas contra el padre. Esto sería una coalición, dos personas que se unen en contra de otro. O un padre que se desentiende, o el hijo que ocupa el lugar de pareja emocional de la madre. Entonces aquí tenemos los condicionantes relacionales, que eso tenemos que estar preparados para poder observarlos, para poder darnos cuenta e intervenir o diseñar nuestra intervención en torno a esa situación. Los condicionantes sociales son el marco en el que se dan el resto de los condicionantes. Sería el contexto que condiciona todo, pero que no es determinante.
En este caso tenemos la pobreza, el desempleo, la exclusión, el aislamiento, la discriminación, la migración, la marginación cultural. Ninguna familia está aislada, viven todas las familias, o sea, todos los seres humanos vivimos dentro de contextos, de sistemas que nos influyen, pero a su vez nosotros podemos influir sobre ellos. Entonces, el contexto puede condicionar, pero no es determinante. No quiere decir que si nacemos en un determinado contexto, estamos condenados a ser de esa manera o a vivir de esa manera toda nuestra vida. No. Nos va a condicionar, tal vez nos cueste más salir de ahí, pero no es determinante. Bien, entonces, siempre está inmersa la familia en un contexto que influye sobre sus posibilidades, sí. Pero recuerden, no es determinante. Condiciona, sí, pero no determina. Dentro de la estructura que mantiene el problema, también tenemos que tener en cuenta la respuesta a la intervención inicial. La familia, ¿quiere ayuda o vino obligada a solicitarnos esa ayuda? Entonces, una respuesta positiva de colaboración y alianza ante la situación inicial de intervención puede ser determinante para generar cambios. De la misma manera, una respuesta negativa hacia el profesional puede ser condicionante para mantener el problema. Entonces, es importante observar qué tan dispuesta está la familia a colaborar con el profesional. Esa disposición inicial puede ser un obstáculo o puede ser un recurso muy valioso. Si la familia tiene un problema y está dispuesta a hacer algo para resolverlo y a comprometerse y a trabajar de manera conjunta para poder resolver ese problema, bueno, es eso un gran recurso con el que podemos contar. Ahora, si no quieren, si se resisten, si hay como cierta incomodidad ante la presencia profesional, bueno, eso puede funcionar como un obstáculo. Entonces, es un punto también a tener en cuenta. Bien, estos serán los elementos de la estructura que mantiene el problema. Ahora vamos a ver la estructura de recursos para el cambio. Aquí la estructura de recursos para el cambio se compone de los factores de protección que pueden activarse en la familia. Dijimos que el conjunto que la estructura para el cambio, de recursos para el cambio, es el conjunto de recursos que puede activarse, movilizarse en una familia para generar cambios, para que pueda encontrarse o pueda descubrirse la posibilidad de lo que pueden hacer para resolver esa situación, problema que están atravesando. Entonces, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque si estamos frente a una familia con un determinado problema y solo vemos en ellos los problemas, o vemos lo que falta, o vemos las dificultades que tienen, bueno, vamos a ver familias deficitarias, familias que tienen un déficit, que les falta algo, que están carentes. Ahora, si a pesar de esa situación aprendemos a observar familias, o sea, los recursos que tiene esa familia, las posibilidades que tienen de salir de esa situación o las capacidades propias de cada integrante que tienen para desarrollar y poder ayudarse y resolver el problema, entonces vamos a ver posibilidades, no vamos a ver déficit, vamos a ver posibilidades. Entonces, la estructura de recursos para el cambio, tenemos los recursos biológicos, como buena salud, autonomía, capacidad funcional. Tenemos los recursos psicológicos, ¿no? La resiliencia, la motivación, capacidad reflexiva, autoestima, vínculos, habilidades de resolución de problemas. Y podemos hacernos esta pregunta: ¿qué ha permitido que esta familia llegue hasta aquí sin derrumbarse? ¿No? Contestando esa pregunta, estamos activando ahí, descubriendo los recursos que tienen. ¿No? ¿Cómo hicieron para llegar hasta acá? A pesar de todas estas dificultades, para llegar hasta acá sin derrumbarse. Ahí estamos frente a los recursos. Bien. Después tenemos los recursos relacionales también, ¿no? Dentro de esta estructura de recursos para el cambio. Son los patrones de interacción familiar, la capacidad de diálogo, el afecto, la solidaridad, la flexibilidad, el compromiso. Y aquí nos podemos hacer esta pregunta: ¿qué vínculos podrían convertirse en aliados del cambio? ¿Con quién cuenta como red social y vincular ese sistema familiar para poder propiciar el cambio, para que los acompañen, para que los ayude, para que los sostenga? Los recursos sociales.
también forma parte de esta estructura. La red de apoyo social, los docentes, la familia extensa, los amigos, la escuela, la iglesia, los clubes, las organizaciones, en quienes se apoya la familia para sostener el proceso de cambio o de resolución del problema. ¿Cuál es esa red de apoyo, esa red social que puede construir o que ya construyó la familia y que podemos entonces usarla como un gran recurso, apoyarnos en ellos para poder acompañar el proceso? Tenemos la alianza de trabajo. Esto es un elemento fundamental. Estamos en el mismo equipo, ¿no? Esto es que el profesional se sienta parte de este equipo y la familia lo incorpora al profesional como parte del equipo para poder trabajar juntos. Ay, estoy por estornudo. Perdón. Es horrible que un estornudo en medio de la clase. Bueno, la alianza de trabajo es el vínculo que se establece con la familia basado en la colaboración, la confianza y el compromiso mutuo entre el profesional y la familia y que sostiene todo el proceso de acompañamiento. En esta etapa se busca construir confianza y un sentido de equipo entre el profesional y la familia, acordar roles, límites, responsabilidades dentro del proceso, fomentar una comunicación abierta y respetuosa que facilite el trabajo conjunto. Esto es, que el profesional se puede incorporar en el sistema familiar como parte del sistema para acompañar desde adentro el proceso y que la familia lo integre al profesional como parte de su sistema. Que puedan trabajar en forma conjunta, en forma mancomunada, pero sí también estableciendo reglas, estableciendo acuerdos, ¿no? Roles, o sea, no es que el profesional pasa a ser parte de la familia, entonces lo van a considerar en un lugar de menor jerarquía, ¿no? No. O sea, el profesional sigue siendo profesional con el rol de profesional, de acompañar el proceso, pero genera esta confianza o este espacio de confianza y de compromiso que hace que la familia lo integre y se abra y puedan confiar en él y contar y participarlo de todo el proceso, todo lo que va sucediendo. ¿Se entiende? Entonces, la alianza de trabajo es un elemento clave en este proceso. Hablamos también de equilibrio del sistema familiar. Es la relación dinámica entre las fuerzas que mantiene el problema y los recursos para el cambio. Entonces, tenemos el problema sostenido, los recursos y en el medio los factores que mantienen el problema que van a estar ahí articulando, ¿no? Y tratando de generar ese equilibrio. Porque va a haber un tironeo, ¿no? Entre quedarnos como estamos, con la misma situación, y, bueno, querer cambiar y querer desplegar nuestros recursos, utilizarlos, ponerlos a trabajar a nuestro favor para modificar ese problema, pero a su vez es difícil, entonces no queremos, ¿no? Se genera siempre ese tironeo, entonces la idea es lograr un equilibrio. Entonces, analizar estas variables nos permite conocer el equilibrio entre los recursos y el problema, y no solamente la existencia de determinados factores de riesgo. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué mantiene el problema de esta familia? Estas son preguntas como para poder ir ordenando toda la información que tenemos de la familia, también ir ordenando la intervención. ¿Qué mantiene el problema de esta familia? ¿Cuáles son y cómo actúan los condicionantes biopsicosociales que impiden al sistema superar la situación problema por sí mismos? ¿Qué recursos biopsicosociales tiene la familia que se pueden activar para provocar cambios? ¿Con qué recursos aún no cuenta la familia? ¿Y a qué cambios debemos apuntar en primer lugar? ¿Cuáles son prioridad? Estos pasos son fundamentales. Estas preguntas son como el primer paso del análisis para lograr un diagnóstico, ¿no? Para analizar la información que tenemos y elaborar un diagnóstico que nos permita después armar un plan de acción para empezar a trabajar con esa familia. Entonces, ¿qué mantiene el problema? Primero, ver, por supuesto, cuál es el problema, ¿no? Pero después, ¿qué mantiene
tiene el problema? ¿Cuáles son los condicionantes que hacen que ese problema esté instalado y siga y la familia no pueda salir de ahí por sí misma? ¿Tienen recursos? ¿Y cuáles son esos recursos que la familia tiene y todavía no los ha activado? Y que pueden ayudarlos a salirse de ese problema. ¿Y qué recursos están faltando para que también ayuden a salir del problema? ¿Tienen algunos? Ok. ¿Cuáles faltan? Aprender, descubrir, desarrollar, activar, conseguir, lograr. Y después, de todo lo que hay que cambiar, de todo lo que hay que modificar, de todo lo que hay que hacer y trabajar con esa familia, ¿por dónde empezamos? Esto también es fundamental, porque no se empieza por cualquier lugar. Hay que ver a qué le damos prioridad. ¿Cuál es el primer paso para arrancar a trabajar con la familia? Y eso se acuerda también con la familia. En forma conjunta podemos decir, bueno, tenemos que hacer un abordaje sobre esto, sobre esto, sobre esto. Hijo adolescente con problemática de consumo de drogas o consumo de alcohol, ok. Padres que se llevan mal, ¿se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Padres que se llevan mal, la verdad que hay discusiones, hay algunas escenas de violencia. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por los padres o por el hijo? ¿A qué le damos prioridad? Entonces, esto es muy importante, este paso es muy importante para lograr trabajar con ese equilibrio. Y otro punto que hay que tener en cuenta es el factor tiempo, porque nos va a dar también información sobre desde cuándo hace que esa familia tiene este problema, desde cuándo hace que está organizada de esta manera, de manera disfuncional. Pero está, perdón. Siempre silencien los audios, por favor. Bien, ¿desde cuánto hace que esta familia está organizada de esta manera? Que están arrastrando este problema. ¿Por qué es importante entonces el factor tiempo? Porque nos da información sobre la cronicidad de la situación. El tiempo cronifica una situación de desequilibrio y puede agravarla. Si hay un integrante de la familia con problemas de desnutrición, porque no se alimenta bien, porque los padres no se ocupan o porque no tienen dinero para alimentarlo, o por los motivos que sean, si esto se está dando desde hace 15 días, bueno, se puede tal vez resolver más fácilmente. Ahora, si es algo que se viene trayendo desde hace 3 meses, ahí estamos en problemas. O si hace un año, estamos con un problema más grande. Entonces, el factor tiempo nos permite ver, determina, ¿no?, qué tan grave o qué tan crónico es el problema que trae la familia, ¿no? Porque el tiempo cronifica la situación, la agrava y también estabiliza una situación de equilibrio, creando garantías de estabilidad y resiliencia de la familia. Entonces, es muy importante también saber desde cuándo hace que la familia está con esta situación. Cuando el problema es crónico, el sistema se acostumbra, las conductas se naturalizan, las expectativas disminuyen, la familia deja de imaginar alternativas. Es como que dicen, ¿qué va a hacer? Nos tocó esto, ¿no? Se resignan, se acostumbran a esa vida de dificultad, de carencias, de no poder, de no ver salida. Y cuando el problema es reciente, hay más posibilidades, ¿no? Hay más movimiento, más incertidumbre, pero también más posibilidad de cambio. Hay más chances de hacer algo para resolver la situación. Cuando el problema es crónico, cuando hace tiempo que, ¿no?, ahí ya es como que somos así, vivimos de esta manera. Entonces, a veces se dificulta un poco más que quieran dejar esa situación, ese lugar y hacer algo para cambiar. Bien, entonces podemos hacernos dos preguntas fundamentales. Sobre los indicadores de cronicidad, por ejemplo, ¿hace cuánto sucede? ¿Cuántos intentos de solución han fracasado? ¿Qué conductas ya están naturalizadas? Yo recuerdo de situaciones, ¿no?, de verlo en el hospital, familias que gestionaban, hacían pedidos, gestionaban recursos, ¿no?, y no llegaban en el último tiempo. Yo ya me jubilé, pero en los últimos años que yo estuve trabajando,
hacemos pedidos y el Estado, que tenía que proveer, porque el hospital era provincial, el Estado que debería proveer esos recursos, no respondía. Entonces los recursos no llegaban. Y hablo de prótesis, hablo de medicamentos de alto costo, de otros recursos que realmente eran o sea, diría imposible de que la familia lo pudiera conseguir por su propia cuenta. Eh, entonces llega un momento en que naturalizaban eso, ¿no? Hacemos el pedido, sí, pero vaya a saber si llega, ¿no? Tal vez no llegue, pero igual lo pedimos, ¿no? Queda esa conducta, o sea, esa situación quedaba como naturalizada, nos acostumbrábamos a que eso podía suceder en lugar de eh, hacer alguna gestión para reclamar un derecho, ¿sí? Que se hacían también, por supuesto, pero muchas familias no querían accionar de esa manera, ¿no? Entonces se resignaban a que esa era la situación y así podía ser. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? De si la situación es crónica, si ya hace mucho tiempo, y qué pasó, por qué hicieron algo, no hicieron, qué pasó con eso que hicieron, qué resultados obtuvieron, por qué siguen en la misma situación. Y los indicadores de crisis o de problemas, bueno, ahí tenemos a ver para averiguar qué cambió recientemente, qué acontecimiento desestabilizó el sistema, qué oportunidad de transformación está generando esa crisis. Porque en general cuando la crisis es como una eclosión, algo que no se espera aparece, o algo que venía a lo mejor sosteniéndose, de golpe aparece alguna situación y eso explota, se desorganiza, se desarma ese funcionamiento y bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Eso se evalúa como una crisis y algo que hay que hacer. Entonces, bueno, ver qué pasó, qué situación fue la que desestabilizó, desorganizó el sistema, qué recursos desplegó la familia para hacer frente a esa crisis. ¿Hay alguna posibilidad de transformación que se pueda dar a partir de esa crisis? Bueno, son preguntas para hacernos y para ir acompañando los sistemas, ¿no? Bien, bueno, hasta aquí hemos aprendido a leer el sistema familiar, con lo que hemos visto en las últimas clases y aquí. Entonces, en la clase de hoy especialmente hemos visto, bueno, qué mantiene el problema, ¿no? Podemos identificar qué mantiene el problema, qué recursos se pueden movilizar, cuál es el equilibrio del sistema de la familia. Y bueno, estamos ahora en la siguiente etapa, ¿no? ¿Cómo intervenimos para generar cambios? Porque todo bien, eh, podemos hacer un análisis, podemos hacer un diagnóstico, nos damos cuenta dónde estamos parados y como profesionales y dónde está parada la familia, pero bueno, ahora hay que hacer algo. Entonces, vamos a la siguiente etapa, que es cómo intervenimos para generar movimiento, ¿no? Y una de las herramientas que yo considero más poderosas para esto, para generar un cambio, es el diseño de conversaciones transformadoras. La conversación es, yo creo, la herramienta principal. Podemos tener muchas, pero el hablar, el lenguaje, lo que decimos, ¿no? Lo que preguntamos y la conversación que se genera con el otro es muy poderosa. Así que hacia ahí vamos. Vamos a ver sobre diseño de conversaciones transformadoras. El foco, en este caso, en este punto, el foco está en ver si la familia genera movimiento o queda atrapada en círculos repetitivos. Entonces vamos a hablar sobre conversaciones. Todo se da sobre una conversación, ¿no? A ver, la conversación es la danza entre el hablar y el escuchar. Esto lo dice la ontología del lenguaje. La conversación es la danza entre el hablar y el escuchar. Vivimos en el lenguaje, no solo usamos el lenguaje para describir el mundo, sino para crearlo. A través de las conversaciones construimos realidad, coordinamos acciones y generamos futuro. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de lenguaje, emoción y corporalidad. Las familias no cambian porque les demos consejos. Las familias cambian cuando logran tener conversaciones que modifican sus interpretaciones y generan nuevas acciones.
Por eso la conversación, el hablar y el escuchar es tan importante. ¿Y por qué es una danza? Porque la danza, ¿no? Los cuerpos se mueven, giran, ¿no? Armónicamente y siguen una melodía. En la conversación también, alguien habla y otro escucha, y después esa persona habla y el que hablaba escucha. Es una danza, una ida y vuelta. Y la conversación, eh, a ver, el lenguaje no solo describe la situación o describe cómo nos sentimos o lo que vemos, ¿no? La conversación permite crear realidad. Con lo que decimos, creamos lo que queremos, hacemos declaraciones, ¿no? Hacemos también reclamos, hacemos pedidos, decimos lo que nos pasa, lo que queremos, lo que nos gusta, ¿no? Bueno, por eso son tan importantes. Y es importante saber que mantendremos una relación con alguien mientras estemos en una conversación abierta y continua con esa persona. Y para saber qué tipo de relación tienen dos personas, basta con escuchar sus conversaciones. Piensen, las conversaciones que escuchan habitualmente, entre un jefe y un empleado, entre dos personas que se encuentran en la calle y se ponen a conversar, en el sistema familiar, en sus propias familias, las conversaciones que tienen con sus padres o con sus hijos o con sus pares, ¿no? Con la pareja o con amigos. ¿Sí? Para saber qué tipo de relación tienen dos personas, basta con escuchar sus conversaciones. Porque las conversaciones también están impregnadas, ¿sabes? ¿Por qué conocemos a las personas a partir de sus conversaciones? Porque las conversaciones están impregnadas de los juicios que emitimos, de lo que pensamos, de lo que creemos, ¿no? Todo eso es lo que después hablamos y decimos. Son las historias que nos contamos y las conversaciones que tenemos tienen que ver con lo que creemos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, ¿no? Y las conversaciones también, o sea, lo que decimos, ¿no? Nuestra palabra, nuestro lenguaje en general, está también influido por las condiciones sociales e históricas también. No es lo mismo la conversación que tenemos, mejor, que tienen ustedes que viven en un determinado momento histórico social de su país, o en mi caso, el momento histórico social de mi país, a que las conversaciones que pueden tener los que viven en alguna parte de Europa que está en guerra, por ejemplo, ¿sí? O en Estados Unidos, que tienen otra situación económica, social, cultural. ¿Sí? Entonces, todo eso impregna, condiciona las conversaciones que tenemos. Y las conversaciones, a ver, las conversaciones transforman nuestras relaciones. Porque con una conversación yo puedo hablar con alguien si cometí un error y puedo pedirle disculpas, o puedo hacer un pedido, o puedo decir algo que siento, que quiero. O sea, son muy importantes. Entonces vamos a hablar de cómo construir conversaciones transformadoras. Una familia es la red de conversaciones que sostiene. En familia lo que se dice y lo que no se dice construye el clima familiar. Por eso son tan importantes las conversaciones. Por ejemplo, una familia que evita hablar de los conflictos los perpetúa. Otra que abre espacio a expresarlos tiene más posibilidad de resolverlos. Cuando se generan esos silencios, esos secretos, eso que lo que no se dice, el problema sigue existiendo, no se resuelve. En cambio, cuando se puede hablar, cuando se puede comentar, contar, hablar, decir, bueno, hay más posibilidad de resolverlo. Por eso, aprender a generar conversaciones poderosas es una de las funciones, yo creo, fundamentales de nuestro hacer profesional. Y para poder aprender a construir o a diseñar conversaciones poderosas, vamos a ver los autos lingüísticos. Esto también lo tomo de la ontología del lenguaje. Porque los actos lingüísticos están permanentemente en las dinámicas familiares, en las conversaciones, por supuesto, y en las dinámicas familiares. Entonces, los actos lingüísticos que distingue la ontología del lenguaje son las afirmaciones, que nos permiten describir los hechos, las declaraciones, que abren posibilidades, los juicios, que son las opiniones que condicionan la mirada sobre los demás y sobre uno mismo, y los pedidos, las ofertas y las promesas, que coordinan acciones y sostienen compromisos.
Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Bien, las afirmaciones describen hechos observables. Pueden ser verdaderas o falsas, es decir, pueden ser verificables o refutables, y se pueden contrastar con la realidad. Por ejemplo, una afirmación sería, llegaste a las 8 de la noche. Estoy afirmando algo, diciendo algo que sucedió que se puede verificar o se puede corroborar. O, esta semana no ordenaste tu cuarto ni lavaste los platos. Ahí estoy haciendo afirmaciones, ¿no? Pueden ser verdaderas o falsas. Yo digo, llegaste a las 8 de la noche, y me dice, no, llegué a las 8:30. Entonces yo puedo chequear y puedo verificar si es real o no. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Las afirmaciones se puede correr el riesgo de que se confundan con juicios. Entonces, el desafío del profesional es invitar a diferenciar lo que es constatable de lo que es interpretación. Ahora vamos a ver, cuando hablemos de juicios, la diferencia entre opinión, observación e interpretación. Entonces, la afirmación es decir un hecho que se puede observar. Si yo digo, el auto que me compré es negro, pues yo puedo ir y mirar el color que tiene el auto y es negro. Eso es una afirmación. La pelota es redonda, es una afirmación. ¿Bien? Si digo, bueno, tu manera de ser me incomoda, eso no es afirmación. Entonces, ahora después lo vamos a ver. Bien, las declaraciones. Las declaraciones dijimos que abren posibilidades porque crean una nueva realidad. Son actos que modifican la realidad al crear nuevas posibilidades o no posibilidades. Por ejemplo, confío en vos por esta responsabilidad. Te perdono, esta conversación está cerrada. Estos son ejemplos de declaraciones. Yo declaro algo que creo como posibilidad o que creo como no posibilidad. Si digo, te perdono, estoy abriendo una posibilidad. Si estoy diciendo, no hablo más del tema, aquí se terminó la conversación, estoy creando una no posibilidad. Estoy cerrando algo, pero también es una declaración. Entonces, confío en vos porque sos responsable, o confío en vos porque me gusta cómo trabajás, también es una declaración. Bien, el riesgo es evitar declararlas por miedo o costumbre, dejando asuntos abiertos. Y el desafío del profesional es mostrar cuándo falta una declaración para habilitar futuro. Cuando hablo de desafío del profesional es qué podemos nosotros como profesionales generar o pensar como estrategia para generar algún cambio o alguna modificación en los sistemas familiares con los que trabajamos, ¿no? Entonces, tener en cuenta estos actos lingüísticos, estar atentos a observarlos en las conversaciones, nos da es una herramienta muy importante para poder conversar con las personas, con los integrantes de la familia. ¿No? Darme cuenta que acá está haciendo una afirmación, acá está diciendo una declaración, esto es un juicio, o acá quiere hacer un pedido y no lo está pudiendo hacer, ¿no? Entonces, yo observo estos actos lingüísticos y por lo tanto diseño la conversación que voy a abrir o mi intervención en base a eso que estoy observando. Bueno, aquí estamos con los juicios. Los juicios son opiniones, evaluaciones, interpretaciones que hacemos sobre hechos o personas y pueden ser fundados o no fundados. O sea, el juicio no es un hecho, es una evaluación, una interpretación. Si yo digo, sos linda, o sos alto, o sos un maleducado, o sos un irresponsable, eso es un juicio. Es una interpretación que yo hago de algo que observo. Es una interpretación sobre una persona o sobre algo que pasó, es una interpretación mía, una evaluación mía. Yo puedo decir, sos un irresponsable, no cumplís con lo que te pido. Y alguien sobre esa misma persona puede decir, no, es una persona muy responsable, justo ahora no pudo cumplir. Entonces son evaluaciones e interpretaciones. Por ejemplo, bueno, acá está el ejemplo, sos irresponsable o sos un desconsiderado, nunca pensás en los demás. Esas son interpretaciones. El riesgo es tomarlos como verdades absolutas y no como interpretaciones. Si yo le digo a alguien, sos irresponsable, bueno, ahora viene a pensar, bueno, responsable con respecto a qué. Porque a lo mejor es muy responsable en todas las áreas de su vida, menos en determinada cosa. Entonces, también el profesional debe ayudar a que eso se pueda ver, que eso sea visible.
Y legitimar juicios, o sea, ver, ¿es verdad este juicio que hace? Y bueno, y chequear, a ver, si realmente es así o si es una interpretación muy, muy liviana que hace la persona. Entonces, se invita a revisar esos juicios que las personas están haciendo. Luego tenemos los pedidos, las ofertas y las promesas. Son también tres actos lingüísticos que nos permiten coordinar acciones y sostener compromisos. El pedido son el tipo de solicitud que se dirige a otra persona para obtener una acción. Por ejemplo, ¿podés ayudarme a preparar la cena? Eso es un pedido. La oferta sería una propuesta que implica una transacción de algo de valor para el oferente. Por ejemplo, ¿querés que te lleve mañana al trabajo? Esa es una oferta. Y la promesa son compromisos para la acción en el futuro. Mañana paso a buscarte. Esa es una promesa. Todo el tiempo estamos haciendo pedidos, ofertas y promesas. Los tenemos muy incorporados. Entonces, la idea acá, la propuesta, es que aprendamos a escuchar distinguiéndolos. Entonces, cuando estamos en una conversación con integrantes de una familia o de una pareja que dicen un montón de cosas, empezar a distinguir cuándo es afirmación, cuándo es juicio, cuándo es declaración, cuándo están haciendo un pedido o cuándo están prometiendo algo o cuándo están reclamando algo. Y también poder traérselos y ver si promete algo, bueno, si lo cumplen, cuáles son las condiciones de satisfacción para cumplir esa promesa, y si no la cumplió, ¿por qué no la cumplió? ¿Qué pasó? Entonces, eso abre conversaciones. Conocer los actos lingüísticos, distinguirlos, abre posibilidades de tener conversaciones realmente transformadoras. El riesgo, en cuanto a los pedidos, ofertas y promesas, es transformar pedidos en reclamos o quejas. Si yo pido, bueno, ¿podés ayudarme a hacer la cena? Estoy haciendo un pedido. Ahora, distinto sería si digo siempre lo mismo, nunca me ayudás a hacer la comida o nunca me ayudás a poner la mesa. Ahí estoy con una queja o con un reclamo, entonces eso no es un pedido. Poder, o hay personas, por ejemplo, en conversaciones, donde todo el tiempo hay quejas del otro. Entonces, ayudarlos a darse cuenta que están en la queja y transformar esa queja en un pedido. Decís que nunca te ayuda a hacer la comida o a hacer la cena. ¿Le pediste alguna vez que te ayude? Y no, pues se tiene que dar cuenta que yo no puedo sola o que es muy tarde y necesito que me ayude. No, no se tiene que dar cuenta. Podés hacerle el pedido formalmente, o sea, ¿me podés ayudar? ¿No? O me gustaría que todas las noches me ayudes a hacer la cena. Entonces, ese tipo de conversaciones se pueden abrir cuando estamos en conocimiento y podemos distinguir los actos lingüísticos. Bien. Bien, y acá volvemos al tema de los juicios para distinguir, o sea, para ver la diferencia entre hechos y juicios. El hecho es algo observable y comprobable. El juicio dijimos que es una interpretación, una opinión, una historia que yo me cuento en base a eso que observo. Por ejemplo, un hecho sería no me llamó. Yo esperaba una llamada y no la recibí, entonces no me llamó. Al juicio es no me llamó porque no le importo. Entonces yo no sé si no le importo. El hecho es que no me llamó. Lo demás lo agrego yo como interpretación. De acuerdo a lo que creo, a lo que pienso, a la historia que tengo con esa persona, o a lo que la conozco, o lo que a mí me parece, ¿no? Otra persona podría pensar que no me llamó, seguramente está ocupada. También es un juicio, pero no está afectando a lo mejor emocionalmente, no le afecta a sí mismo emocionalmente. El observador construye juicios y los confunde con realidad. Muchas veces hablamos mezclamos hechos y juicios, ¿no? Y nos metemos a todos en la misma bolsa. Bueno, otro ejemplo. Tomemos dos afirmaciones. Juan es alto. Es una afirmación. Lo puedo observar. Si lo mido, puedo observar si que es alto. Y la otra es Juan mide 1,90.
perdón, era, Juan mide 1,90, la afirmación, lo puedo medir, es algo observable y lo mido y confirmo. Es alto, es algo más subjetivo. Suenan parecidos, pero son distintas. A ver, si digo es alto, ¿y con respecto a qué? Si mido a una persona de 1,90, la comparo con un jugador de básquet, no es alto, es igual. Ahora, si yo, que mido unos 60 y pico, me comparo con alguien de 1,90, digo, sí, el 1,90 es alto, pero eso es una interpretación mía. El hecho es que mide 1,90. Lo demás es un juicio. Bueno, y aquí está más o menos la explicación, ¿no? Entonces, Juan como observación puede medir 1,90, pero como opinión puede ser no considerado alto si quienes emiten el juicio son jugadores de básquet, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces alrededor de este tipo de descripciones suelen generarse confusiones, pérdida de tiempo y energía que pueden terminar generando malestar personal e interpersonal. Por ejemplo, Juan llegó tarde a la última reunión, es una observación o un hecho. Juan no está interesado en el proyecto, sería la opinión o el juicio. A lo mejor llegó tarde porque se le rompió el auto en el camino. Pero yo digo, no le interesa, esto entonces es un juicio. ¿Bien? Entonces muchas veces confundimos ambos conceptos y tenemos conversaciones y discusiones basadas únicamente en opiniones sin detenernos en los hechos. Esto pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, es importante aprender a distinguir los actos lingüísticos para poder abrir conversaciones que realmente permitan ordenar toda esta información, todas estas confusiones que solemos tener y tratar de buscar el equilibrio de esa familia, de esas personas con las quienes estamos trabajando, para que, bueno, puedan entenderse, puedan comprender, puedan generar más armonía en la convivencia y que estas malas interpretaciones no les genere tantos problemas o tantas discusiones o un funcionamiento tan no sé, lejos del bienestar y de la armonía de la familia, ¿no? Entonces, es importante, entonces, me parece a mí, que conozcan y que aprendan sobre los actos lingüísticos para acompañar los procesos familiares. Las observaciones pueden ser ciertas o falsas y los juicios pueden ser fundados o infundados. ¿Cómo sé que Juan es alto? ¿O que Juan no muestra mucho compromiso con la tarea? Bueno, entonces tengo que fundamentar el juicio. Entonces, el juicio se fundamenta con estos 5 pasos. ¿Para qué hago este juicio? ¿Para qué futuro? ¿Qué finalidad me mueve a emitirlo? ¿Para qué digo que Juan no tiene compromiso con la tarea, que no le importa? ¿Para qué? ¿Para generar malestar? ¿Para que se enoje? ¿Para pelearme? ¿Para qué? Después el segundo punto es el estándar. ¿Comparado con qué no tiene compromiso? ¿No? ¿Desde qué estándar evalúo? ¿Cuál es el modelo o punto de referencia desde el cual evalúo? Pues yo puedo decir, esta persona es irresponsable. ¿Pero es irresponsable en todas las áreas de su vida o a lo mejor en algo puntual? No, es irresponsable para llegar a la reunión a tiempo. Después es excelente en esto, en lo otro, aquello, ¿no? Entonces, ¿desde qué estándar evalúo? Después, no, perdón, ¿comparado con qué? Con los otros compañeros o con las otras acciones que hace. Y después el dominio es desde qué dominio hacemos el juicio, ¿no? ¿En qué área de nuestra vida, en qué ámbito? O sea, ¿comparado con qué, con quién y en qué ámbito o en qué dominio es esto que yo estoy diciendo? ¿Es irresponsable o no tiene compromiso o no le importa? En todas sus áreas, en las áreas de la vida, en todos los dominios, con todas las personas, ¿es así? ¿O solo en algunos aspectos? Otro punto a evaluar un juicio, a tener en cuenta son las afirmaciones. Debo tener varias afirmaciones antes de emitir un juicio que fundamenten lo que digo. Entonces, dar ejemplos o hacer observaciones, es decir, ¿por qué digo que es irresponsable? Y mira, llegó tarde el primer día de la reunión, era a las 8 y llegó 8:30. La segunda vez que nos teníamos que reunir, dijo que no podía venir por tal motivo.
Después otro día le pedimos que hiciera tal trabajo y no cumplió. O sea, ahí estoy haciendo afirmaciones que se pueden comprobar donde van a completar este juicio, ¿no? Me van a decir, bueno, sí, no tiene compromiso por esto, este y este motivo, que no son interpretaciones mías, son hechos observables, ¿verdad? Y después el otro punto es que no se puede fundar el juicio contrario. Es decir, o sea, no puede decir algo que sea lo contrario de lo que se está acusando, por ejemplo. Si yo digo, no tiene compromiso porque no cumple, porque no llega a horario, porque no se compromete, o sea, no le hacemos un pedido y no lo hace, ¿no? Bueno, tiene con qué defenderse, decir, sí, pero en esta oportunidad yo llegué a horario acá, yo hice esto, me pidieron que lo presentara tal día, tal hora y lo presenté, o me pidieron que hiciera tal cosa y lo hice. ¿Mm? Si no hay eso, es otro punto más en contra, ¿no? Para fundar el juicio de irresponsabilidad o de falta de compromiso. Bueno, a ver, espero que haya quedado claro este punto, que se haya entendido, ¿no? Antes de seguir con el tema de las conversaciones, quisiera saber si se entiende, si tienen alguna consulta, si quieren traer algo o hacer algún comentario. ¿Está todo ok? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿O quieren comentar algo? Muy bien, ahí están las manitos. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces, vimos los actos lingüísticos, tomamos de la ontología del lenguaje, que son importantes para poder escuchar, ¿no?, las conversaciones, escuchar lo que el otro dice, lo que el otro trae, y refiriéndonos en este caso a familias, es importante estar atentos a esos actos lingüísticos. Ahora vamos al tema del diseño de conversaciones. Hay varios puntos clave que les traigo hoy para poder diseñar conversaciones. Cuando vamos a tener una conversación importante, no podemos ir a improvisar. Tenemos que diseñar esas conversaciones. Las conversaciones no se improvisan, sobre todo si son conversaciones de temas difíciles, ¿no? Complicados, donde puede haber a lo mejor discusiones, hay que diseñar las conversaciones. Entonces, y cuando vamos a acompañar a una familia, también. Entonces, puntos clave. Espera que acá me parece que me pasé. No, está bien, está bien. Bien. Acá. Ok. Entonces, la propuesta que les traigo es corrernos de dar respuestas listas o soluciones mágicas y empezar a acompañar a las familias a abrir, a diseñar, a rediseñar y enriquecer las conversaciones. Las conversaciones se diseñan y se pueden rediseñar. Cuando vemos que no funciona de una manera, podemos rediseñar las conversaciones. Entonces, propongo habilitar nuevas formas de conversación que permitan a cada integrante expresar su voz, coordinar acciones y crear posibilidades que antes parecían inaccesibles. Las conversaciones se diseñan para eso. Cuando estamos en una sesión o en un encuentro, una entrevista con una familia, bueno, tenemos que escuchar a todos. Entonces, puede pasar que haya alguien que tome la voz y hable, ¿no? Y no deje lugar a los demás. Entonces, tenemos que saber coordinar esas situaciones, ¿no? Entonces, propongo acompañar a la familia a observar cómo se comunican, distinguir lo que se dicen, o sea, lo que dicen, lo que callan, para poder acompañarlas a tener conversaciones realmente que los beneficien. Bueno, y ahora sí, los puntos clave para diseñar las conversaciones se los traigo para que lo vayamos viendo. Escuchar con distinción. Escuchar con distinción es esto: saber identificar los actos lingüísticos, ¿no? Cuando hay un hecho o un juicio, un pedido, un reclamo, una promesa, ¿sí? Si hay afirmaciones o si hay declaraciones, ¿no? Los actos lingüísticos. Saber
escuchar eso. Por eso les pido que lean el contenido del material y se los aprendan. ¿Mm? Después, detectar conversaciones faltantes o trabadas, promesas incumplidas, pedidos nunca expresados, juicios sostenidos como si fueran una verdad absoluta. Esto que les decía de nunca me ayuda, no me importo, y bueno, ¿alguna vez le pediste que te ayudara a preparar la cena? Y no, pero se tiene que dar cuenta. Eso es un juicio que está considerado una verdad, no le importo porque nunca me ayuda, es un juicio. Es un pedido que nunca se hizo, nunca le pedí que me ayude, se tiene que dar cuenta, entonces es un pedido que falta. Entonces, poder detectar eso. ¿No? Por ejemplo, otras situaciones serían, no sé, alguna situación con la pareja o con uno de los hijos, ¿no? Que queremos que los hijos ordenen las cosas cuando llegan del colegio, y si no se los decimos, no hacemos el pedido como corresponde, damos por entendido que el hijo se tiene que dar cuenta que tiene que ordenar. Bueno, por ahí es un tema, mejor, no sería el mejor ejemplo, ¿no? Porque se supone que a un hijo uno le va enseñando desde chiquito que tiene que ordenar, que no puede dejar las cosas tiradas, pero a veces pasa con los adolescentes que, aunque eso se haya enseñado, los adolescentes dejan las cosas igual en cualquier lugar. Entonces, bueno, hacer los pedidos correspondientes. Puede ser también cuestiones con el tema de dinero, o sobre las tareas domésticas también, cuando uno de los integrantes de la pareja se siente sobrecargado y no se anima a pedirle al otro que le ayude. Entonces, esa, a ver, o la mujer sí está en la casa, el cuidado de la casa, de los hijos, demás, y el marido es el que trabaja, ¿no? Llega cansado, llega tarde y ella pretende que él le ayude igual, entonces él dice, ¿cómo? Yo trabajé todo el día, no te voy a ayudar, pero yo necesito, bueno, este tipo de conversaciones también generan malestar, generan desequilibrio en la familia, y bueno, se pueden entonces, en un espacio cuidado con un profesional que acompañe, se pueden diseñar conversaciones para que cada uno pueda decir lo que le pasa, lo que siente, ¿no? Se pueda expresar, que cada uno tenga voz. Después, facilitar, otro punto clave es facilitar nuevas conversaciones, bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Invitar a expresar lo que no se dice o a rediseñar un pedido para que sea claro, sea efectivo, crear un espacio seguro donde la familia pueda ensayar nuevas formas de hablarse, que habiliten el futuro y no queden atrapados en el pasado o en la queja. Bueno, es esto de que les acababa de decir, ¿no? Un espacio cuidado donde puedan expresarse todos y decir lo que les pasa, o en ese espacio cuidado animarse a hacer ese pedido que a lo mejor al interior de la familia no se animan a hacerlo. Y una pregunta interesante como para hacerle a la familia es, ¿qué conversación crees que tu familia necesita tener y aún no se anima? Para hacérsela nosotros a toda la familia o a alguno de los integrantes. Otros puntos clave es sostener conversaciones difíciles, dar espacio, legitimarlas, ofrecer un marco de cuidado para esas conversaciones, ¿no? Por ejemplo, un adolescente que dice nadie me escucha, eso es un juicio. Y bueno, habría que validarlo ese juicio, habría que fundarlo, a ver si realmente es así. Porque tal vez sea así, pero tenemos que ir a los 5 puntos de cómo se fundamenta un juicio y ver si eso es verdad. Entonces, el coach, bueno, el profesional puede preguntar qué conversaciones faltan para que te sientas escuchado. Porque la adolescente puede decir, nadie me escucha. Bueno, ¿qué conversaciones faltan? Y ahí aparece lo que no está sucediendo en la familia. Después, crear contextos seguros para que todos puedan expresarse sin miedo, ¿no? Por ejemplo, acordar reglas, que sean no interrumpir, no juzgar, validar la voz de cada miembro. Eso se hace en un espacio de sesión o de conversación con la familia, ¿no? Eso forma parte del encuadre del espacio, ¿no? De la entrevista, de la sesión, ¿no? Bueno, aquí todos van a tener su voz, todos van a tener espacio para hablar. No, el pedido que les hago es que cuando uno está hablando, los otros escuchan, que escuchen para responder y no para tapar al otro, para tener la verdad o la razón, ¿no? Y desacreditar al otro, o sea, que todas las voces sean válidas. Y cuidar la emocionalidad. Cada conversación ocurre en un trasfondo emocional.
de resentimiento, de resignación, o de miedo, o de alegría, o de confianza. Bueno, ver qué está pasando ahí con las emociones, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo emocional de esa conversación? Porque pueden estar todos con miedo, entonces nadie se anima a hablar porque tienen miedo, o resignados a que son así, a qué se le va a hacer, es lo que les tocó, no hay mucho más para hacer, bueno, somos de esta manera, ¿no? Entonces también escuchar eso y observar eso. Otros puntos, podemos invitar a revisar qué conversaciones tienen lugar y cuáles no. ¿Mm? Por ejemplo, conversaciones para coordinar acciones. ¿No? ¿Quién hace qué? ¿Quién lleva a los chicos a la escuela? ¿Qué tareas toma cada uno? ¿No? ¿Quién hace los mandados? ¿Quién hace la comida? ¿Quién no sé, limpia la casa? ¿Quién lava el auto? ¿O quién paga las cuentas? ¿O quién, ¿no? Eso es ordenar la convivencia, así, coordinar acciones para que nadie quede eh, sobrecargado y después se sienta que nadie lo ve, que no lo tienen en cuenta, ¿no? Entonces, coordinar acciones. Esto evita caos, malos entendidos y permite lograr acuerdos. Después, conversaciones de reconocimiento. Esto es, a ver, te veo, te valoro, o sea, sé que sos importante, que lo que haces es importante. Valoro lo que hiciste por la familia o gracias por tu esfuerzo. Estas conversaciones construyen autoestima y sentido de pertenencia. Son muy importantes y a veces en la vorágine del día a día no lo damos como algo importante, o sea, se pasan de largo. Bueno, es importante que estén presentes. Luego, tenemos las conversaciones de posibilidad. ¿Qué queremos crear juntos? Entonces, ¿cómo queremos que sea nuestra familia de acá a 5 años? Miren qué interesante pregunta para hacerle a un grupo familiar que tiene algunas dificultades y que no saben cómo hacer y cómo manejarse. Bueno, ¿cómo queremos que sea nuestra familia de acá a 5 años? ¿O cómo quieren que sea su familia de acá a 5 años? ¿Qué cambios nos gustaría implementar para estar mejor? Entonces, ayudan a crear una visión compartida de futuro. Esto es crear posibilidad, ver para adelante. Bueno, estamos acá de esta manera con esta situación problema. Bueno, queremos otra cosa para nuestra vida. ¿Qué queremos? Bueno, construyámosla. Construyámosla. Hagamos preguntas que la familia la invita a pensar en cómo quieren estar en un futuro. ¿Qué hay después de esto? ¿No? ¿A dónde quieren ir? Porque eso les va a dar un norte para después empezar a trabajar para llegar a ese lugar. Mire, acá les traigo un ejemplo. Una madre le dice a su hijo adolescente, nunca me ayudas en casa. Estoy cansada de que seas tan irresponsable. El adolescente le dice, siempre estás quejándote de mí, no importa lo que hagas, igual te parece mal, nunca estás conforme. En esta conversación que hay tensión, resentimiento, distancia, ¿no? Como que la madre quiere que el adolescente haga otra cosa y el adolescente le pone una distancia, un freno, porque la madre le reclama, le pide y él no encuentran un espacio para conversar o para poder decirse de una manera cuidada lo que les pasa a cada uno. Entonces vamos a analizar este ejemplo, tomando en cuenta los actos lingüísticos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Las afirmaciones, las declaraciones, los juicios, los pedidos, las ofertas y las promesas. Creo que no me olvidé ninguno. Bien, bueno, vamos a analizar. Vamos a ver, en esa conversación vamos a escuchar y distinguir los actos lingüísticos. El profesional escucha entonces escucha y ayuda a distinguir. El juicio de la madre. Sos irresponsable. Entonces, no es un hecho que es irresponsable, es una evaluación. ¿No? La afirmación encubierta de eso que está diciendo sería, nunca me ayudás. En realidad, habría que verificar si es cierto o si ayuda en algunos momentos. Nunca me ayudás, estoy cansada, estoy sobrecargada, ¿no? Todo eso es lo que está diciendo la mamá. Entonces, hay un juicio, sos irresponsable. Entonces, no, ya engloba
y da por hecho que es así, pero es una interpretación. La afirmación que hay encubierta es nunca me ayudas. Está afirmando algo. Pero entonces el profesional lo que tendría que hacer es ver, a través de preguntas, verificar si nunca le ayuda en nada o si en algunas cosas sí ayuda. Hay un pedido ausente. La madre no hace un pedido claro de colaboración, simplemente se queja. Nunca va a ayudar, siempre está en la tuya, ¿no? No le dijo, no le dice, necesito que me ayudes en tal cosa, ¿no? Se queja. Y hay una promesa bloqueada. El hijo nunca se compromete con una acción concreta. Entonces, porque está esa situación de tironeo con la mamá, entonces no logran conversar para coordinar acciones, para que ella haga un pedido concreto y él diga sí o no lo puede cumplir. ¿Bien? Entonces, el punto 2 sería, entonces escuchamos y distinguimos los actos lingüísticos. Ahora vamos a detectar las conversaciones faltantes. El profesional muestra que lo que falta es una conversación de coordinación clara. La madre no expresa qué necesita y el hijo no sabe en qué puede colaborar ni asume un compromiso. Vieron que en un hecho tan simple como ese, que no era una situación gravísima, pero es algo de lo cotidiano, de lo que pasa todos los días en las casas, donde hay padres y donde hay hijos. O sea, todo el tiempo pasa eso. Entonces, fíjense, en esa situación tan simple, todo lo que podemos observar. Entonces, acá hay conversaciones faltantes. La madre no pide, el hijo no sabe y no puede asumir un compromiso. Entonces, vamos a diseñar nuevas conversaciones. El profesional entonces los invita a eso. La madre tiene que transformar el juicio en pedido. Necesito que laves los platos después de la cena 3 veces por semana. ¿Podés comprometerte a eso? Ahí le está haciendo un pedido, que es muy diferente a la queja. Nunca te comprometes nada, nunca me ayudás, no te importa, ¿no? Todo eso eran juicios y quejas. Entonces acá le está haciendo un pedido concreto. No, ¿me podés ayudar a lavar los platos? No, lavame los platos 3 veces por semana. Entonces el chico va a decir sí o no. Entonces el hijo responde con una promesa o una oferta. Sí, puedo hacerlo los lunes, miércoles y viernes. ¿Te parece bien? Listo, ahí está. El sí, en la promesa, puedo hacerlo tal día, y el te parece bien sería la oferta. O también le podría decir, bueno, te ofrezco lavarlo solo los fines de semana, por ejemplo. Esa es la oferta. ¿Ok? Y la madre después cierra esa conversación con un reconocimiento. Gracias por tu compromiso, para mí es importante sentir que colaboramos todos en casa. Tal vez en una familia no se da esta frase final, pero sí, gracias hijo por ayudarme, por comprometerte, porque te importa lo que te pedí, porque gracias por escucharme, ¿no? Podría ser de esa manera. Pero lo puse de esta forma como para que quede bien en claro el concepto. Entonces, esto es diseñar una nueva conversación. Escuchamos la queja, la crítica, los juicios, ¿no? La distancia entre las personas que no pueden sentarse a conversar bien para lograr un acuerdo o para coordinar acciones. Distinguimos eso, analizamos cómo están siendo esas conversaciones y diseñamos una nueva conversación. Entonces, acompañamos a través de, obviamente, preguntas, o sea, vamos guiando, acompañando a las personas para que ellos mismos diseñen la conversación. No es que nosotros le damos el diseño armado, ¿no? Los acompañamos para que ellos mismos diseñen las nuevas conversaciones. Conversaciones, por eso se llaman conversaciones poderosas, porque o transformadoras, ¿no? Porque transforman, porque dan poder a sus personas para que puedan transformar esa incomodidad, esa situación difícil, en una situación más placentera, más armoniosa y que puedan vivir más equilibradamente. Entonces, conclusión, se pasó de un juicio descalificador a un pedido claro, el hijo pudo responder con una promesa concreta, se abrió espacio a una conversación de reconocimiento que mejora el vínculo. Entonces, el coach o el profesional escucha y distingue los actos lingüísticos, los juicios, las afirmaciones, los pedidos, etcétera, detecta lo que falta, o sea, el pedido concreto, y ayuda a diseñar nuevas conversaciones que habilitan posibilidad
coordinación y reconocimiento. ¿Se entendió hasta aquí? Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Ahora vamos a ir a una actividad de laboratorio de práctica. Pero primero quiero escucharlos a ustedes. A ver, ¿qué escucharon? ¿Qué vieron? ¿Qué entendieron? ¿Qué les resonó? Si tienen alguna duda, alguna consulta. A ver. ¿Alguna quiere abrir el micrófono? ¿Alguno de ustedes quiere abrir el micrófono? Hola, ¿me escucha? Sí, hola Noemí, Hola, te escucho. buenas noches. Les saluda Noemí Mendoza. Yo tengo experiencia laboral en el área de violencia familiar. Normalmente nuestra intervención es algo rápido, podríamos decir así. En una entrevista, dos entrevistas, una visita domiciliaria y un informe social que debe salir ya, ¿no? Debido a la premura del tiempo de nuestra intervención por el procedimiento de los casos, que serán atendidos en el área legal y psicología, que son expuestos a nivel judicial. Entonces, mi inquietud queda que este sistema que usted está exponiendo es lo que debería eh, darse o tratar de guiar a las familias, ¿no? Para un poco comprender o Sí, mejorar la a ver, dinámica, ¿no? en una Eh, situación con puntual de respecto... crisis, sí, perdón, si no termino tu pregunta, sí, dime. No, no, está bien, está bien. Puede seguir, sí, sí, siga. Después Siga me pregunto. comentando lo que me empezó a decir. Bien, no, a ver, en un Sí, espacio como el que vos estás, donde hay una crisis, una situación eh, de urgencia o de crisis, ¿no? Obviamente no es viable este tipo de intervenciones, porque vos ahí tenés que trabajar sobre la urgencia para proteger a la persona víctima de violencia, para activar los recursos y ¿no? que se necesiten. Entonces, por ahí no es el momento para esto, pero sí, si después tenés la posibilidad de otras intervenciones posteriores, cuando ya todo esté más calmo, más tranquilo, ahí sí se puede utilizar estas herramientas. Ya sea de manera, trabajando con la familia entera o con una o dos personas, o sea, no importa. Escuchar los actos lingüísticos, abrir conversaciones, todo esto se hace también de manera individual. ¿Respondí a tu claro, consulta, esa Noemí? es un poco la inquietud que tenía, ¿no? Que si hablamos ya de recoger... Ah, se cortó. Ah, Ah, digo, hola, respondí hola, a tu consulta. Hola, yo te escucho, ¿eh? hola. Yo te escucho. Sí, claro, me quedó claro. Sí, sí. A mí creo que mi señal está muy inestable. Sí, sí, Ah, bien, me quedó claro con respecto a la intervención en mi posición como profesional. Gracias. bien. Bueno, a vos. Todo lo que vimos sobre estructura que mantiene el problema, recursos para el cambio, todo eso, sí lo pueden tener en cuenta para analizar eh, un caso como el que estás trayendo, ¿no? Una situación de violencia y demás. Pero esto específicamente son intervenciones para cuando ya consultan, o sea, no en una situación de crisis extrema, ¿no? Sino cuando hay problemáticas o dificultades que la familia o las personas quieren resolver y en la entrevista ¿no? empieza a escuchar esto, ¿no? Y bueno, son herramientas como para aplicar cuando están, que quieren trabajar, tienen intención de trabajar en resolver esta situación. ¿Alguien más? ¿Una consulta? ¿O a traer algo? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Sí, Eh, Elsa. sí, bueno, yo estoy trabajando en la actualidad en un servicio de protección integral donde nosotros tenemos diversos tipos de casos, ¿no? Por ejemplo,
Nos llegan, por ejemplo, notificaciones de personas que han desaparecido o son adolescentes que luego han aparecido y obviamente pues igual se da la atención a la familia que vivió esta situación de desaparición y bueno. Entonces vas encontrando elementos, o vas encontrando situaciones de vulneración o de conflicto, ¿verdad? Justamente hoy tuve la oportunidad de trabajar un caso con una niña de 13 años que había sido denunciada desaparecida porque se había ido con una persona de 36 años de nacionalidad venezolana. Tuvo como 20 días con esta persona, parece que la puso a pedir dinero, como se pusieron los carteles, pues alguien la vio y denunció y la pudieron recuperar, ¿no? Pero la joven, la adolescente, mantiene conflicto con papá y con mamá que están separados y se va de la casa o suele irse y supuestamente a ella no le da miedo y vive en una distancia. Yo soy de Guayaquil, Ecuador, hay una población que se llama Durán y Guayaquil donde tienes que atravesar todos unos puentes y toda la ciudad y viene sola a partir de la 1 de la mañana, sale de la casa, o sea, es una situación bastante. Entonces la mamá desesperada porque dice, ella se me va a volver a ir, me va a volver a salir. Entonces, bueno, yo desde hace ya mucho tiempo, en el trabajo que estaba anterior, yo realizaba diferentes procesos, quizás no como me lo está enseñando usted ahora, con una metodología, con una situación, pero sí lo venía haciendo en cuanto a poder tener este tipo de sesión o orientación que podía poner a los padres, incluso a veces al adolescente, en esa situación en la cual vamos viendo cómo solucionar esta situación o cómo dar paso a tal cosa, ¿no? O sea, entonces lo que usted ahora eh, hizo realmente lo estoy aprendiendo como con más metodología, con más técnica, pero hoy por hoy logré, en esta conversación que tuvimos con el papá, la mamá, estuve también apoyada del psicólogo, poder llegar a primero a que la niña no presione a la familia porque la tenía la madre descontrolada, o sea, un poco más y si me llevas al psicólogo me salgo del colegio, si haces tal cosa me voy de acá. Entonces empieza a haber esa manipulación y claro, el padre y la madre no saben cómo tienen que reaccionar, cómo tienen que hacer. Entonces ahí se fue viendo que también la mamita manejaba pues una situación de castigo físico en la cual realmente, pues si yo le piso los pies a mi hija o le pego con una correa, únicamente lo que hago es avivar más esa rebeldía natural de un adolescente, ¿verdad? Entonces, entonces, primero conversamos solo los padres, luego con ella, el psicólogo trabajó un ratito con ella, luego con los padres, pero logré que vayan más apaciguados. Se le explicó a la joven que tiene 13 años, que todavía ya no puede decidir esas cosas, pero también se le explicó a la mamá que no puede castigarla físicamente porque está provocando aún más la reacción de ella Claro. de ir o de hacer cosas entonces le dije, usted no puede volverle a pegar, usted no puede tiene que saber decir las cosas porque en algún momento la gente quiere confrontarse, la gente quiere como pelearse delante de uno. Y uno tiene que... Ahí tenés todo el tema de conversaciones que vimos hoy, esto de los actos lingüísticos también, ¿no? Porque mucho juicio debe haber ahí. Sí, Eh, y después todo lo que vimos en la clase anterior también, para poder evaluar a esa familia, ¿no? Porque fíjate que ahí hay un montón de desequilibrios en cuanto a jerarquías, ¿no? El tema de los límites, eh, la relación marital. eh, así es. hay un montón de puntos Un ahí montón, para... ahí hay para trabajar un montón de veces y hay muchas más, porque incluso ella se quejaba de que la niña, cuando llega de la escuela, como la mamá está trabajando, ella llega, deja sus cuadernos y sale a la calle. Claro, Entonces, bueno, entonces la pregunta a ella ya fue directa a la niña, bueno, pero ¿por qué sales? Cuando tú llegas del colegio, uno llega es a bañarse, a comer y a descansar. Pero si llegas, dejas los cuadernos y vuelves a salir,
Y es que esas salidas a ella le permiten reunirse con otros niños y empieza, y lo que le han dicho a la mamá es que pide dinero o Claro, se había hecho un TikTok con un desconocido. Entonces, claro, la claro. mamá se dio cuenta y todo. Pero es eso, entonces ya la niña como que dijo, o sea, que tengo que salir. Entonces, como usted nos decía, ya no es el reclamo eh, de, de que no te salgas o que yo te digo que no, sino te comprometes a no salir porque no hay razón de salir. Sí, pero Entonces, ahí también hay que trabajar con la pasa. madre, o sea, con los padres, para reforzar también el nivel de autoestima de esa madre, para que se sienta capaz de poder ponerle un límite a su hija, que no pase por el golpe o por el castigo, sino que lo pueda poner con la palabra y la hija pueda obedecer. O sea, hay un montón de... Totalmente, le dije yo a ella, es usted Volvemos a una de las que normalizarlo. tiene que ir a la terapia. Claro, claro. Era la Se tiene, mamá eso es un tratamiento, sí, a largo sí, plazo, ¿no? Hay a que largo trabajar, plazo, así es. claro. Vamos a ver, hemos citado una semana para ver si en esta semana, ¿no? Se haya ese compromiso y se esté manejando. Por lo menos la niña aceptó venir el próximo lunes. Y bueno, y estamos ahí trabajando, pero lo que usted me ha enseñado hoy realmente me fortalece y creo que realmente lo he venido haciendo, quizás no con todo el aparataje que me está dando, pero creo que estoy encaminada en ello. Y Qué me agradezco. bueno, me alegro mucho. Claro, esto le da como forma o estructura a lo que hacemos habitualmente, porque obviamente todos ustedes son profesionales y ya están acostumbrados a trabajar e intervenir, pero con esto le damos como otra forma o reforzamos o enriquecemos, ¿no? Nuestras intervenciones. ¿Mm? Así que bueno, muchas gracias, Alexandra. Bueno, vamos a ir ahora a hacer un laboratorio. Vamos a hacer un trabajo. El laboratorio se llama Mi familia como metáfora, ¿no? Donde toda la clase aprendimos a observar sistemas familiares. Ahora los invito a convertirnos en observadores de nuestra propia historia familiar. ¿No? Así que no es para, a ver, ni para juzgarla ni para diagnosticarla, sino para desarrollar una mirada más amplia sobre los recursos, los desafíos y las posibilidades de cambio, de alguna modificación, ¿no? De nuestra propia familia, en el propio sistema familiar. Entonces, el trabajo de hoy se llama Mi familia como metáfora. La consigna es que piensen en su propia familia de origen, que puede ser la actual, la familia creada o la familia de origen, y la van a representar a través de una metáfora simple. Por ejemplo, mi familia es o era como una orquesta desafinada, o como un equipo de fútbol donde solo jugaban dos y los demás miraban, o como un rompecabezas con piezas que no encajaban, o es como un árbol con raíces profundas, o como una mesa grande donde siempre hay lugar para uno más. Van a buscar una metáfora para definir a su propia familia, la de origen o la creada. Les doy 2 minutitos para que piensen eso y pasamos al siguiente paso. ¿Ya pensaron? Bueno,
Vamos al segundo paso de la consigna. Entonces, el primero era pensar en la familia como una metáfora. Ahora, les hago estas preguntas. ¿Por qué elegiste esa metáfora? ¿Qué características de tu familia se reflejan en ella? ¿Qué aspectos de la dinámica familiar aparecen representados en la metáfora? ¿Cómo se relacionan sus integrantes? ¿Cómo se organizan? ¿Qué roles pueden identificarse? ¿Qué fortalezas, recursos o capacidades observan en su familia? Tanto los recursos individuales como los familiares y los sociales. Les doy unos minutitos más para que piensen en eso. Bien, vamos a pasar. ¿Contestaron estas preguntas? ¿Pudieron? La última parte de la consigna. ¿Qué desafíos, tensiones o situaciones de adaptación aparecen reflejados en la metáfora? ¿Qué aspectos podrían requerir cambios, ajustes o nuevas formas de vincularse? Si observaran a su familia desde la mirada sistémica trabajada en clase, ¿qué factores parecen sostener la situación actual? ¿Qué recursos podrían movilizarse para generar evolución o crecimiento? ¿Qué papel creen que ha tenido el factor tiempo en la construcción de esa dinámica familiar? Y si pudieran diseñar una conversación transformadora para esta familia, ¿cuál sería? Bueno, les dejo unos minutitos más. Aquí les doy un ratito más para que puedan pensar.
Vayan terminando. Dos minutitos más y hacemos la devolución de la actividad. Por si quedaron atrasados, la consigna principal era esta, elegir una metáfora. Luego responder estas preguntas.
y luego estas. Bien, ¿ya terminaron? Me gustaría que prendan las cámaras para poder vernos y hacer el recupero de la actividad. Voy a dejar de compartir. Si los veo. Bueno, a ver. Quieren traer algo de lo que no es para que lean todo lo que escribieron. No porque es muy largo y no podríamos estar, o sea, se nos termina la clase. Pero simplemente que traigan la que quiera compartir algo que le resonó, que descubrió, que se dio cuenta al hacer esta actividad. ¿Quién quiere comentar? Buenas noches. ¿Me dejo escuchar? ¿Sí? Sí, buenas noches con todos. Mi nombre es Denise. Bueno, yo actualmente me encuentro en horario laboral, pero quisiera compartir un poquito sobre esta dinámica que hemos podido trabajar. Y me he dado cuenta que la metáfora con la que identifico a mi familia es como la visión de un circo itinerante. ¿De un, perdón? Puesto ¿De un? un circo itinerante. Un circo Sí. itinerante. Ok, sí, sí. Sí, justamente para explicarme un poquito es porque tenemos una visión de grupo que a donde va uno van todos y que cada uno tiene bueno, mi familia de origen somos cuatro y los cuatro tienen como que roles muy bien definidos, ¿no? Que cada uno sabe qué cosa es lo que tiene que hacer y es de repente un poco flexible para las nuevas actividades, para los cambios, ¿correcto? Entonces, yo pienso que la comunicación que tenemos debería cambiar en el sentido de repente abrir a nuevas posibilidades, a nuevos cambios, justamente por la etapa familiar en la que nos encontramos, porque ya, bueno, mis padres ya son adultos, mayores, mi hermana también ya es adulta, entonces quizás es momento de flexibilizar y ver otras alternativas de desarrollarnos como familia, no solamente como grupo, digamos, como el circo es, que donde va uno van todos, pero sí expresar y poder de repente buscar otros recursos para el desarrollo personal de cada uno ya en esta etapa de nuestra vida familiar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Denise. Eso se llama familia aglutinada en términos sistémicos, donde van todos en bloque, ¿no? A todos lados. Bueno, gracias por traerlo. Muy linda la metáfora, mira, muy interesante, ¿eh? Un circo itinerante. Muy bien, gracias. ¿Quién más quiere compartir la metáfora? ¿Alguien más? Si no quieren compartir la metáfora, bueno, lo que aprendieron, lo que descubrieron. Si algo les llamó la atención, les resonó. Si no lo pudieron hacer, porque también puede ser que no lo hayan podido hacer, pero algo emocional jugó en contra. Sí, perdón, ¿quién habló? María Luz, ¿quién habló? Buenas noches, María Luz habla. Bueno, el trabajo me ha parecido bien interesante. He remontado una retrospectiva de cómo hemos ido construyendo mi relación familiar, ¿no? En ese sentido, lo que ha sonado mucho en mí ha sido el tema de poder construir una nueva familia con nuestras diferencias entre, ¿no? Entre mi esposo y yo, ¿no? En aspectos de desarrollo personal, puntos de encuentro, desencuentros. Y así el tiempo ha pasado y
definitivamente algo que hemos aprendido, porque no ha sido fácil, es ponernos de acuerdo, establecer como algunas reglas de comunicación, diría, sobre todo con mis hijos, porque yo no puedo decir o autorizar un permiso o autorizar algo si no me he puesto de acuerdo primero con mi esposo. Entonces sí hemos logrado iniciar con algunas reglas de convivencia. Luego, pero eso ha sido un proceso de construcción, no ha sido fácil Claro. porque un inicio primero nos hemos ido conociendo, ¿no? Ha sido todo y por eso cada pregunta que iba recordando, yo he vuelto atrás, he vuelto a recordar cómo estamos, cómo hemos llegado a este punto, ¿no? En María ese Luz, sentido, cuando trabajamos con familias que recién están empezando a construir su familia, yo me pongo a pensar en ello. Perdón. no, quería Sí. decir, ¿querés compartir la metáfora que elegiste? Justamente es como ahora, ¿no? Donde vamos todos, ¿no ves? También estamos todos, todos Bien, juntos, ¿no? punto. Bien, bárbaro. Gracias, gracias por compartir. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Dania, sí, te escuchamos. Gracias. Yo elegí la siguiente metáfora. Mi familia es como un árbol que creció en medio de vientos fuertes. Mm, Em, He puesto esta metáfora del árbol porque, a ver, yo represento de la siguiente manera a un tronco marcado por tormentas, pero que aún se sostiene. Las raíces firmes y profundas, en el caso de mi familia, son todos los valores que mi mamá nos ha infundado. Ya no estamos con ella lastimosamente, pero ella nos ha dejado marcado un valor muy fuerte de amor, unidad, honestidad y valentía. Las ramas, para mí, en el caso de mi familia, somos los hermanos, ¿no? Yo tengo 2 hermanos más, que hemos crecido unidos, bien entrelazados, no, sin quebrarnos entre nosotros, nos apoyamos muchísimo. Y ahora a mí me toca ser una de las ramas fuertes, porque yo soy mamá de mis 2 hijos, quienes son muy unidos a este núcleo, ¿no? Que hemos conformado. No tengo esposo, por eso es que con mis hermanos y yo hemos educado también a mis hijos, o sea, nos hemos acomodado así en esta dinámica que para mí ha significado esto, ¿no? Por eso mi familia para mí es como un árbol que ha crecido en medio de vientos fuertes. qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por compartirlo, Dania. Muy buena metáfora. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Una más? ¿Escuchamos antes de cerrar la clase? Sin embargo, todas las metáforas son interesantes, ¿no? Creo que en algún momento de nuestra vida yo veo con algunas, ¿no? Voy como que centrando algunas etapas de mi vida, ¿no? Entonces, cada metáfora ha sido súper importante, de mucha reflexión y mucho análisis, y me quedaba pensando, ¿no? Ha sido muy interesante la clase, mucha información. Gracias. Gracias, María Luz. Sé que la metáfora es una herramienta muy interesante para usar. Yo uso muchas metáforas, por ejemplo, para mi vida, sí, para cuando converso, cuando quiero transmitir mi información y también las intervenciones, porque es algo que uno logra visualizar eso que estamos diciendo y es más fácil por ahí comprender lo que esa metáfora nos trae para poder interpretarlo y llevarlo después al área, al aspecto que estamos trabajando, ¿no? Yo hace mucho, en una de las clases compartía un video donde una chica hablaba de que la familia era como una remera descosida,
y desarrollaba todo ese concepto, ¿no? Y bueno, ya uno cuando piensa en remera descosida ya se hace la imagen visual, entonces lo puede trasladar entonces, a eso a la familia, por ejemplo. Y entonces es más fácil entender qué está pasando, ¿no? Poner en palabras. Por eso es una herramienta muy interesante el uso de la metáfora. Bueno, gracias a todos los que compartieron. Ya estamos llegando al final de la clase, pero antes, hoy lo comenté al principio, está grabado para los que quieran ver nuevamente después la clase, pero ya que están todos acá, creo, todos los que participan de este curso, quiero traerles lo que va a suceder la semana que viene. Pero antes quiero hacer referencia al trabajo práctico asincrónico que les solicité, que tenían tiempo, o sea, la fecha de entrega era hoy. Bueno, si no lo entregaron, no lo entregaron todos, pero si no importa, tienen tiempo hasta el lunes que viene para entregarlo. El lunes que viene, no se dejen estar, o sea, no esperen a último momento, porque la clase del lunes que viene va a ser una evaluación de todo lo que hemos visto en estas 3 clases. La intención de la evaluación es que puedan sistematizar todos los conceptos que estuvimos viendo y que los podamos integrar y fusionar en un tema específico que yo les voy a solicitar. La evaluación va a ser similar al trabajo práctico asincrónico que les pedí. Vamos a ver un video y vamos a responder preguntas que van a tener que ver con todo el contenido de las 3 clases. Un análisis de esa situación que vamos a observar en el video. Va a ser un video corto, obviamente, pero van a tener que buscar información de todo lo que estuvimos viendo. No tienen que ponerse a estudiar porque lo pueden hacer a libro abierto, así que yo les sugiero que tengan los apuntes a mano para poder revisarlos e ir respondiendo, y va a ser grupal. El examen va a ser grupal, o sea que vamos a armar grupos, salas acá en el Zoom para que puedan en grupo hacer esa tarea. Así que va a ser sencillo, o sea, no es algo súper complicado que ninguno va a probar, no, va a ser sencillo. Yo después los voy a corregir y les voy a dar la devolución la semana siguiente. O sea, no lo vamos a corregir en el momento. O sea, y van a tener las 2 horas de clase para poder hacer esa evaluación. La idea es que puedan integrar todos los conceptos, que no queden en el aire, que no queden como que escuchen, ver la clase y ya está, sino que los puedan integrar, los puedan traer, los puedan consolidar el aprendizaje, eso sería, ¿no? Que no queden los conceptos sueltos, para que después les sea más fácil poder llevarlos a sus intervenciones diarias, ¿no? Desde lo profesional y también a la vida personal, por supuesto, porque todo lo que vamos viendo también nos interpela a nosotros como personas y como partes integrantes de familias, ¿no? Esto que vamos aprendiendo en las clases no es de acá para allá que soy la profesional y de acá para adentro que soy persona formando parte de una familia, no, sí, nos interpela, nos atraviesa, nos hace pensar, ¿no? Sobre nuestra familia, sobre nuestra manera de ser y de comportarnos dentro de nuestras familias, ¿no? Y también, por supuesto, para nuestras intervenciones profesionales acompañando a otras familias. Así que la próxima semana vamos a tener el examen. Bien, ahora ¿tienen algo para preguntar sobre esto? Si algo no se entendió o si quieren hacer alguna consulta, tienen unos minutitos antes de que cerremos la clase. Si algo no quedó claro, si quieren hacer alguna consulta sobre lo que vimos en otra clase, este es el momento. Si no, después igualmente en el grupo de WhatsApp también pueden hacer las consultas y también se los voy a recordar después. A ver, pueden abrir micrófono, pueden preguntar. Buenas noches, Inia les habla. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante este equilibrio del sistema, ¿no? Estas fuerzas que mantienen el problema, los recursos disponibles para el cambio,
este diagnóstico que mostraste, ¿no? El problema sostenido, que mantiene el problema en el tiempo también, los recursos que tiene la familia que a veces no vemos ni tampoco ellos, ¿no? Entonces, y el análisis, ¿no? De estas variables importantes para profundizar este diagnóstico. Estas preguntas claves que nos has dado, ¿no? El qué mantiene el problema y este hablar y escuchar, ¿no? Esta danza que pusiste en la diapositiva. Y ahí entra también esta triada, ¿no? Del lenguaje, la corporabilidad, la emoción, esta coherencia, ¿no? Esto que también ha entrado en este análisis del video, ¿no? Entonces, esto me ha parecido muy interesante para hacer un diagnóstico mucho más profundo, ¿no? Pero también ahí, lo que decías en clases anteriores, eh, ahí también hay que ver a las familias si tienen esta decisión de cambio, ¿no? Pero nosotros tenemos que acompañar, ¿no? Sin juicios de valor. Y ahí entramos en este equilibrio entre lo profesional y lo humano también, ¿no? Esto es lo que me ha Qué bueno, resonado en esta clase. qué bueno por Y leerlo, gracias. gracias, gracias, Iña. Sí, acompañar a las familias tratando de no obligar. Yo sé que hay casos, y sobre todo cuando está institucionalizado el caso, ¿no? Y son situaciones muy delicadas, graves, eh, a veces se obliga a terapias, a tratamientos, ¿no? Y a veces es necesario. Pero hay otros casos donde las situaciones son por ahí no tan graves, pero sí importantes para el buen funcionamiento, pero no graves. eh, Se puede, o sea, se debe acompañar lo que la familia decide, porque cuando obligamos o queremos imponer, genera resistencia en el otro. Entonces, no vamos a tener un buen resultado de esa intervención, ¿no? Entonces, a través de las preguntas o de nuestras intervenciones, tratar de que ellos tomen la decisión de hacer esos cambios. Por ahí guiarlos con las preguntas hacia donde nosotros queremos llevarlos, pero sin decirles lo que tienen que hacer, que surja de ellos. Entonces ahí vamos a lograr que hagan lo que nosotros queremos que hagan, pero sin decirles que queremos que hagan eso. No sé si se entiende, ¿no? Bueno, y después quería traerte, ya que trajiste todos estos temas que vimos, la mayoría de estos temas están mucho más desarrollados en el libro que les compartí, en el PDF que les compartí de Ontología del Lenguaje. En ese libro, todos estos temas de los que vimos de las conversaciones, de los actos lingüísticos, lo del lenguaje, emoción y cuerpo, todo eso está mucho más desarrollado, lo de observador, el modelo SAR, todo eso está desarrollado en ese libro. Las invito a leerlo, los invito a leerlos porque es muy interesante. Es muy interesante, les va a dar, tiene una manera muy filosófica de tratar los temas, ¿no? Y les va a dar mucho respaldo para poder entender e interpretar los procesos de las personas y los procesos familiares. Yo trasladé todo eso a las familias, pero el libro está enfocado en las personas, ¿no? Pero nosotros lo llevamos a las familias y es muy interesante todo el aporte que les va a hacer. Así que las invito a leerlo. Es un libro muy gordo, muy grande, tranquilas, con tiempo. Si tienen ganas, exploren esa lectura porque les va a reforzar mucho todo lo que estuvimos viendo en estas 3 clases. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? Si no, ya estamos en horario, vamos cerrando. Bueno, vamos a cerrar la clase entonces. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, por compartir, por hacer la actividad, por compartir. Los invito a entregar la actividad en las que no lo hicieron todavía, en lo que queda de la semana, hasta la semana que viene. Y bueno, y a prepararse con los apuntes y con las lecturas para la próxima clase donde vamos a tener la evaluación grupal. Un placer, como siempre, estar aquí acompañándolos. Que tengan una muy buena noche y seguimos en contacto a través del grupo de WhatsApp y nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.